Muy buenas a todos los seguidores de Fuera del Atletismo. Tenemos las Brooks Adrenaline Go-To Shoe en su 20ª edición para analizar. La GTS es una de las zapatillas más míticas del mundillo del running. 20 versiones la contemplan y es una zapatilla con una legión de fieles enorme, especialmente en Estados Unidos. Pero es una zapatilla que ha cambiado bastante en los últimos años. Ya sabemos que Brooks ha cambiado su sistema de guiado para zapatillas de estabilidad con los Guide Rails, y que ya os adelanto vamos a ver intermezclado, digamos, con la gama neutra en el futuro. Es una zapatilla basada o digamos creada junto a la Ghost. Tiene una media suela muy similar, una upper y una horma muy similar, y estamos hablando de básicamente dos hermanas, una de estabilidad y una neutra, y que funcionan, como ya sabéis que la Ghost es una de nuestras zapatillas favoritas, funciona muy bien. La Adrenaline es una zapatilla con 30 milímetros de perfil en la parte trasera, 18 en la parte delantera, 12 milímetros de drop. Es una zapatilla de las pocas que quedan con 12 milímetros de drop, por lo tanto, para los que tengan un Aquiles un poquito acortado y su podólogo les recomiende una zapatilla con un poquito de altura en la parte trasera, con un drop marcado, es de las mejores opciones. Aunque seáis neutros, es de las mejores opciones siempre que no tengáis un pie plano. Es una zapatilla con unas anchuras bastante generosas, 97 milímetros en la parte trasera y 115 milímetros y medio en la parte delantera. Es una zapatilla con una base bastante estable, especialmente en el talón. Es una zapatilla totalmente para talonadores. Ya no solo lo indica su anchura en la parte trasera, su drop alto o en la segmentación de la amortiguación. Tenemos el DNA Loft en la parte trasera solamente y el Biomogo en la parte media y delantera. Es una zapatilla prácticamente para talonadores, 90%. Sí que es cierto que el contacto continuo puede hacer que aterricéis de medio pie sin ningún problema, pero como digo, es una zapatilla básicamente para talonadores. Si queréis una zapatilla porque aterrizáis con el medio pie pero os gusta este concepto, la Transcend es una zapatilla más apta para eso. Incluso un poquito mejor zapatilla, es una de las zapatillas que más me gustan. Y como digo, compuestos de media suela, tenemos el DNA Loft, 53 grados de dureza, ¿vale? Es un compuesto bastante consistente, es una mezcla de goma y EVA, y el Biomogo de 55 grados en la parte delantera. Y la parte interna, todo esto que veis aquí es Biomogo DNA. Y solo en el talón tenemos el DNA Loft, básicamente para dar amortiguación en el aterrizaje, y el Biomogo para dar un poquito más de consistencia al ser 2 o 3 grados más firme que el DNA Loft. Lo más importante de la media suela sin duda son los Guide Rails. Como veis, en esta versión están especialmente unidos a la media suela, y es que se moldean conjuntamente tanto media suela como Guide Rails, y en esta ocasión los Guide Rails son bastante más agradables. Brooks ha conseguido digamos lograr un punto intermedio para que los Guide Rails no molesten, especialmente en el arco, que es donde dan apoyo más alto. No molesten si el arco colapsa, que esto no se clave. Y he optado por, en vez de un plástico como teníamos otros años, es una especie de goma o caucho más rígido que la media suela, pero bastante agradable en el contacto con el pie. El concepto de los Guide Rails básicamente lo que intenta evitar es un alineamiento de todas las articulaciones del pie, el tobillo, la rodilla y la cadera, que vayan, digamos, la cadena cinética del cuerpo, que vayan bastante alineados, ya que todos los corredores tenemos un rango de movimiento o de que podemos tolerar,
Y lo que hacen los guide rails es intentar que cuando corramos la pronación no desencadene digamos movimientos en toda la cadena cinética que nos saquen de rango en algún punto, ya que si la rodilla o los tibiales rotan demasiado y se salen de rango, es lo que va a producirnos molestias. ¿Cómo lo consiguen? Dando soporte en la zona interna, la articulación subastragalina, digamos la colapsación del arco, la pronación. Cuando el arco colapsa, el calcáneo se desliza hacia el exterior. Es por ello que tenemos aquí un guide rail para frenar ese desplazamiento y por lo tanto evitar que el tibial rote y nos saque la rodilla de rango. Es un concepto nuevo que va a ser el futuro, ya lo está utilizando, empezó Brooks, lo utiliza Nike y creo que va a ser mucho más extendido, ya que otras marcas están empezando a tomar decisiones en ese sentido en cuanto a geometría. Y además no solo es más avanzado, tiene más lógica, sino que la gente neutra puede utilizar estas zapatillas sin ningún problema, ya que son dos topes laterales que si no necesitas utilizarlos tampoco molestan. Yo prono muy poquito y no he tenido ninguna molestia con los guide rails cuando tengo las piernas frescas y apenas prono. En cuanto a la suela, como veis, una suela bastante contundente, con mucho grosor de los materiales que protegen la suela. Tenemos diferenciación en el talón, tenemos un material en color verde de 85 grados de dureza, pero un material negro en la parte interna del talón de 81 grados. Y toda la parte delantera es un brown rubber de solo 66 grados de dureza. Es muy blandito, es por ello que es tan grueso, ya que se va a desgastar pronto. Y aunque se desgaste pronto, por lo menos tenemos profundidad para que la zapatilla nos dure unos cuantos kilómetros. No considero que sea la zapatilla que más va a durar del mercado, pero yo creo que tiene una durabilidad media, por lo que he ido probando en las versiones anteriores, en la OS, etcétera, etcétera. Y también ayuda a ello que el taqueado sea más grande y más plano, porque va a tener menos exposición al rozamiento. Aunque es una zapatilla que agarra bastante bien, especialmente en tierra, y en asfalto se defiende sin ningún problema. Sí que es verdad que en asfaltos mojado va a tender a resbalar un poquito. Brooks les está pasando últimamente eso, pero sin más. Es algo bastante habitual en casi cualquier zapatilla. Buena flexibilidad, bastante progresiva, marcada o determinada por los cortes de flexión. Y en cuanto al upper, es una zapatilla que no es la más ancha. Si tenéis el pie ancho me iría media talla más, o directamente me iría a la Transcend, porque es una zapatilla de anchura normal. Si habéis probado la OS os podéis hacer una idea muy fiable, porque tienen básicamente la misma horma. Tenemos un upper bastante reforzado, con dos capas tupida en la parte interna, pero bueno, veis que la parte externa, aunque tiene muchos agujeritos, son bastante pequeños. No es la zapatilla más ventilada, tiene una ventilación media, pero sí que tiene bastante protección y da bastante estructura al upper. Es una malla expuesta totalmente, pero al ser un poco gordita da bastante estructura a la zapatilla. Y como veis, estas líneas negras un poco oblicuas son mini costuras que dan también estabilidad, especialmente a la zona del medio pie, que es donde más estabilidad vamos a necesitar. Y en la parte interna no solo tenemos esas costuras, sino que tenemos un panel de refuerzo, además con el logotipo que es bastante grueso de Brooks, dando consistencia a esa zona, porque es la zona de mayor necesidad de soporte, tanto por el guide rail como este panel. Van a dar bastante estabilidad a la zapatilla. Es una zapatilla que no tiene ningún problema, lo hace casi todo bien. Como hemos visto en la GOS, es una zapatilla casi redonda. Una lengüeta gruesa, muy cómoda. Detalle muy interesante, vemos esta protección de Aquiles, bastante rugosa.
para evitar deslizamientos verticales, pero el resto del recubrimiento interno está muy bien, es muy agradable. Como he dicho, una zapatilla con una horma estándar. La plantilla es bastante simple, 5 milímetros de plantilla de EVA, es un biomogo básicamente. Es bastante simplona, pero bueno, es un poco estable, es rígida, bastante rígida, lo cual ayuda un poquito al pie a no irse. Es algo que suelen utilizar ciertas marcas cuando prestan atención a la zapatilla, sobre todo si es de estabilidad. Y es una zapatilla con la que se puede utilizar plantillas. Si bien es cierto, en las zapatillas de estabilidad usar plantillas no suele ser lo ideal, pero creo que puede funcionar. Pero siempre recomiendo que el podólogo, siempre que conozca el sistema de los guide rails, sea el que decida sobre esas cosas. Es un upper que no tiene muchas más cosas que decir. Muy sólido, muy agradable, pero como he dicho, no es para pies especialmente amplios. Se mueve bastante bien con el pie. Como veis, cortes de flexión en la zona delantera para que esta zona no se clave, estos termosellados no se claven en el pie. Es una zapatilla que quizá lo más importante a tener en cuenta de ella es que si sois antiguos usuarios del Adrenaline, no es la misma zapatilla, ya que antes tenía triples densidades. Era una zapatilla hecha para pies planos. Si bien es cierto que esta zapatilla tiene menos arco que la Transcend y es más apta para pies con un arco bajo, no es el mismo concepto que las Adrenaline antiguas. Si necesitáis demasiado soporte interno, quizás no sea la zapatilla como lo solía ser. Pero si pronáis hasta nivel medio más o menos, a mí me ha gustado bastante. Y el nuevo concepto tiene mucha más base, digamos, científica que lo que son las dobles densidades para corregir la pronación. Así que es algo que tendréis que probar tarde o temprano porque va a ser el futuro. Pero sí que es cierto que si necesitáis muchísimo soporte interno, quizás otra zapatilla o quizás directamente una plantilla del podólogo, que como digo, puede combinarse con estas Adrenaline. Así que no veo mal que como opción optéis por esta Adrenaline, y si no os funciona, luego podéis haceros una plantilla y seguir utilizando la zapatilla sin ningún problema y no tenéis necesidad de tirarla. Así que nada, una zapatilla especialmente sólida para su categoría, que es muy raro que le vaya mal a alguien porque lo hace casi todo bien, como ya hemos visto en Lagos en versión neutra. Y tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.